tardes tengan todos ustedes, esperando se encuentren en excelentes condiciones de salud junto con su familia. El día de hoy hablaremos de un tema un poco abordado y creo que hasta cierto punto olvidado. El día de hoy hablaremos sobre el arrepentimiento y su significado. ¿Por qué digo que este tema es un poco olvidado últimamente y poco abordado? Bueno, tal vez porque algunos expositores de la palabra pensarán o pensaremos que si usted es cristiano, tal vez usted podría decir, pues yo ya no necesito este tema porque yo ya me arrepentí hace mucho tiempo. Otros tal vez podrán pensar que si usted no es cristiano, tal vez el mensaje del arrepentimiento no será muy atractivo para usted y pensarán en presentarle un mensaje que sea tal vez más atractivo, más necesitado, tal vez para ganarse su atención. Otra de las razones por las que no se habla mucho del arrepentimiento también es porque lo han relacionado ampliamente con el sentimiento de culpa. Y como ya vimos en clases anteriores, que la culpa es un sentimiento muy desgastante y muy destructivo cuando no se aborda de la manera correcta. Entonces, al verlo relacionado el concepto de arrepentimiento con la culpa, pues se ha tratado de sacar de nuestra existencia para que no cause más dolor o para que no aumente más el estrés y la carga de ansiedad que ya existe en nuestro mundo el día de hoy, que por supuesto es muchísimo la ansiedad que estamos viviendo como para agregarle más todavía. El arrepentimiento no nos gusta generalmente porque viene acompañado de un sentimiento de tristeza, el cual vamos a explicar un poquito más adelante, pero que pudiéramos ir viendo dos versículos que para confirmar esto. El primero es 2 Corintios 7, el versículo 10 dice: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza de este mundo produce muerte. El otro versículo está en 2 Corintios 7, 9 y dice así: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados, según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Como vemos, el arrepentimiento siempre va acompañado de un sentimiento de tristeza, por supuesto por la pena que vamos a ver más adelante que causa el sentirse avergonzado, afligido por los errores que uno cometió. Pero también dice en el versículo que acabamos de leer que hemos sido contristados, según Dios, para que ninguna pérdida padeciésemos por nuestra parte. A veces, el no experimentar el arrepentimiento a tiempo nos hace tener pérdidas. Como vemos, la tristeza o los prejuicios que tenemos a veces nos hacen no tocar el tema del arrepentimiento. Sin embargo, el que tratemos de ignorar ciertas cosas en vez de resolverlas nos hace ser a veces como el avestruz, que solo mete la cabeza debajo del suelo para creer que el resto del mundo no existe, ¿verdad? Y es un dicho muy común entre nosotros los mexicanos, que metemos la cabeza como el avestruz en el suelo para no ver a nuestro alrededor. Y a veces es eso, ¿no? Querer ignorar que a veces necesitamos arrepentirnos, pues es como meter la cabeza dentro del suelo. El arrepentimiento es una experiencia que muchos de nosotros hemos experimentado. Y no estoy hablando exclusivamente como una experiencia religiosa o espiritual, porque el arrepentimiento está inmerso en todas las actividades de la vida y el experimentarlo es saludable y trae paz a nuestra vida y orden en muchos sentidos y crecimiento. A veces nos preguntamos,
usted y yo nos preguntamos por qué algunas personas no se arrepienten de algo que hicieron y que según usted o según yo sabemos por alguna manera, nos enteramos de esta situación y nos parece a nuestro criterio que deberían de experimentar, según nosotros, arrepentimiento. Sin embargo, usted le pregunta y ellos no piensan igual que usted y que yo y dicen, no, pues yo no creo que me deba arrepentir de nada y tal vez, sinceramente, piensen que no hay nada de que arrepentirse. O la otra es que simplemente no quieran arrepentirse. El arrepentimiento no es algo que todos podamos experimentar o que querramos experimentar. Quisiera empezar diciendo y sentando las bases de que el arrepentimiento es algo muy personal y no podemos obligar a nadie a experimentarlo. Usted y yo no podemos obligar a nadie a arrepentirse de algo que hizo o que usted y yo consideremos que están equivocados. Esto tiene que ver con nuestros conceptos morales. El arrepentimiento tiene que ver con nuestros conceptos morales y culturales, con lo que se nos ha enseñado como bueno y malo. Tiene que ver con nuestra propia conciencia o lo que se llama nuestra propia idiosincrasia. Por esto, cuando hablamos de arrepentimiento, es muy difícil hablar de él sin ofender a otros o hacerles sentir que los estamos juzgando o que estamos juzgando sus actos. Y por supuesto, esto hace sentir muy incómodo a cualquiera, aún a nosotros mismos, cuando otra persona nos hace mención de que tendríamos que arrepentirnos de algo. Por esto, vuelvo al mismo punto que quiero partir desde aquí, ¿sí? Que el arrepentimiento es algo personal, porque tiene que ver con nuestra propia conciencia y con nuestros propios valores y nuestros propios conceptos de lo bueno y lo malo, y mucho con nuestra cultura. Al hablar de arrepentimiento, quisiera que fuera en primera persona. No nos podemos meter en la conciencia de otros, sino solamente en la nuestra. Y por supuesto, estas reflexiones que estamos teniendo no van dirigidos a ofender a nadie, sino a tratar de edificar nuestras vidas y entender, en el caso de hoy, cuál es el significado del arrepentimiento y qué es el arrepentimiento. Aunque el arrepentimiento es algo que para algunos lo consideran desagradable, el poder arrepentirse es una bendición para el que lo practica. Es un privilegio. Ese es mi concepto, esa es mi opinión. Porque el que se arrepiente puede cambiar. La persona que no se arrepiente ni siquiera piensa que debe cambiar, mucho menos lo va a hacer. Por eso quiero yo insistir en que el poder arrepentirse de algo que uno hizo mal o que otros consideran mal es muy saludable. Solo el que reconoce su error es el que se puede arrepentir, y podemos decirlo también al revés, viceversa. Solo el que se arrepiente puede reconocer su error. Hay muchas personas que nunca reconocen sus errores. Usted los conoce. Tal vez ha estado cerca de ellos. A lo mejor en estos momentos usted está sentado al lado de una de estas personas que nunca reconocen sus errores, así que no mire para ningún lado, siga viendo hacia la cámara para que nadie se sienta aludido, pero todos hemos estado cerca de alguna de estas personas que no les gusta reconocer sus errores y que nunca se arrepienten. Por lo tanto, al no reconocer sus errores, no pueden arrepentirse y tampoco pueden cambiar su conducta y siguen cometiendo los mismos errores vez tras vez en todas las áreas de su vida. Cometemos los mismos errores en nuestro hogar, con nuestro cónyuge, en el trabajo
con nuestros hijos, en todas las áreas de nuestra vida, en la escuela. El aprender a detectar nuestros errores y cambiar nuestras conductas es de crecimiento para todos. Pero como ya lo vimos, no todos pueden experimentar el arrepentirse y cambiar, o no todos quieren hacerlo. En Apocalipsis, me quiero ir hasta el último libro y solamente quiero leerles una pequeña porción de este versículo. En Apocalipsis 2, versículo 21, dice esta porción: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. A veces creemos que las personas con el tiempo se van a arrepentir cuando se den cuenta. La verdad es que a veces no se quieren arrepentir. Pero volvamos a nuestro tema y empecemos por el principio, como siempre debemos empezar con las definiciones. Ya saben que a mí me gusta empezar definiendo, claro, los conceptos para que podamos entendernos y ver de qué estamos hablando. La primera definición que encontré o que voy a comentarles es una que encontré en el internet, donde todos podemos verlo. Por lo tanto, quiero decirle que usted podrá encontrar al final de la exposición de hoy, de la reflexión, la bibliografía de donde fueron sacados estos conceptos. La definición de arrepentimiento, según el internet, las primeras páginas ahí, el arrepentimiento es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o ha dejado de hacer. Quien se arrepiente cambia de opinión o deja de ser consecuente con un determinado compromiso que él sentía que tenía o que él hacía. También hay otra definición que encontré, que es el arrepentimiento existencial. ¿Qué es el arrepentimiento existencial? El arrepentimiento existencial se definió específicamente como un profundo deseo de volver atrás y cambiar una experiencia pasada en la que uno ha dejado de elegir conscientemente o ha realizado una elección que no siguió las propias creencias, valores o necesidades de crecimiento. ¿Sí? Esto es el arrepentimiento existencial. Ahora, etimológicamente, tanto los estudiosos de las escrituras como los especialistas en filología han debatido y debaten sobre el origen del concepto de esta palabra. Para algunos, su origen viene del concepto griego metanoeo y quiere decir cambio de mente. También se afirma que su raíz pudiera ser latina, concretamente de la palabra poenitere, y expresa el remordimiento en relación con algo que ha sucedido, que tiene que ver con penitencia, ¿verdad? Aunque algunos autores tienen una explicación de hacer una diferencia entre penitencia, ¿verdad? Las dos definiciones y cambio de mente, queda muy claro que arrepentimiento y remordimiento, más adelante lo vamos a explicar, no es lo mismo. Entonces, estos conceptos quiero irlos dejando para que vayamos relacionándonos con él. Más que una definición, yo quisiera hacerles una descripción que me encantó, que creo que es la más completa, aunque ya hemos visto los orígenes de la palabra y algunas definiciones. Encontré una descripción que me encantó, no la hice yo, la encontré en internet, en una sección que les voy a dejar la bibliografía al final, pero quiero darles esta descripción que me pareció la más adecuada o la más fácil de entender. Dice: el arrepentimiento es un cambio de valoración con respecto a una acción pasada. Es habitual que el ser humano haga cosas y posteriormente no esté satisfecho con ellas por algún motivo. Tras analizar su conducta, encuentra algo negativo en ella y reconoce que se ha equivocado. Además del reconocimiento, hay una sensación de culpabilidad. Tiene también un componente racional,
en la que usted piensa, porque se hace un análisis de un comportamiento anterior y también tiene un componente emotivo, un sentimiento de malestar interior, de pesar, incluso de vergüenza hacia uno mismo. Hay un aspecto psicológico curioso en el arrepentimiento, que consiste en un deseo extraño de borrar algo de nuestro pasado, como si nosotros quisiéramos volver al pasado para no cometer este error. Esta descripción que encontré me encanta, porque creo que describe muy bien, de una manera muy inteligente, lo que es el arrepentimiento. Ahora, sabemos que esta es una clase bíblica. Entonces, ¿qué dice o cómo es el arrepentimiento bíblico para nosotros? Y quiero ver algunos aspectos de la Biblia que nos hablan del arrepentimiento, que son muy importantes para el desarrollo de nuestra vida. ¿Qué es entonces el arrepentimiento o qué aspectos importantes debemos considerar del arrepentimiento? 1. El arrepentimiento es importante, pero también es importante que lo hagamos oportunamente. Puede ser que uno sí se arrepienta, pero fuera de tiempo, demasiado tarde, ¿sí? Y al hacerlo demasiado tarde, puede que uno no tenga la oportunidad de arrepentirse a tiempo para rescatar algo que no queremos perder. Puede ser que por tardarnos en arrepentirnos, perdamos algo valioso en nuestras vidas. Un ejemplo de esto, ustedes conocen muy bien la historia de Esaú, ¿verdad? Donde él perdió su primogenitura por voluntad propia. Sin embargo, por no arrepentirse a tiempo, fue demasiada la pérdida y Hebreos, quiero que me acompañen a leer esta porción, en Hebreos capítulo 12, versículo 17, hay algo que es impresionante. Me encanta cuando leo esto porque digo, qué importante es arrepentirse a tiempo. Hebreos 12, 17 dice, porque ya sabemos que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Qué triste que no hubo ya oportunidad para arrepentirse. La segunda cosa o el segundo aspecto que quisiera que viéramos es que una de las razones por las cuales no nos podemos arrepentir a veces es por la dureza de nuestro corazón. La dureza de nuestro corazón, tener un corazón endurecido como piedra, puede ser una de las razones por las que nosotros no nos queremos o no deseamos simplemente arrepentirnos. Romanos 2, versículo 5 dice de esta manera, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es por esto que es tan importante saber por qué no nos arrepentimos. En los últimos años, nuestra sociedad, como seres humanos, nos hemos endurecido. Ha sido tanto el dolor que hemos vivido, las decepciones, las desilusiones, y a veces no hemos podido aprender a resolver, y por no querer que nos hagan daño, por no querer volver a sufrir, nos amargamos, nos endurecemos, y esto al mismo tiempo hace que no deseemos o no podamos arrepentirnos cuando nosotros también herimos o lastimamos o nos equivocamos. Vamos a ver otro aspecto. El otro aspecto que es importante y que nos habla la Biblia es que el verdadero arrepentimiento produce obras en nosotros, produce cambios de acciones, produce una actitud diferente. El verdadero arrepentimiento cambia nuestras vidas. En Hechos de los Apóstoles 26, versículo 20, dice esto, sino que anuncié primeramente a los que están
en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. También en Lucas 3, versículo 8, dice: haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Qué importante estos dos versículos. Dice: frutos dignos de arrepentimiento. Frutos en nuestra vida que hablen de que en verdad aquello que dijimos que nos habíamos arrepentido, en verdad está produciendo cambios en nosotros. En verdad no volvimos a cometer el mismo error, no volvimos a herir, no volvimos a destruir. Pablo dice que enseñó que la forma de arrepentirse y convertirse a Dios es haciendo obras dignas de arrepentimiento. Cuando nosotros decimos que nos arrepentimos, pero esto no produce un cambio en nosotros, ni en nuestras acciones, ni en nuestra conducta, ni en nuestra vida, esto creo yo que más que ser arrepentimiento no lo podríamos llamar así. Lo que es solamente remordimiento. Y hay muchas historias que hablan entre la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento, ¿verdad? Hay muchas predicaciones donde nos dicen que Judas no se arrepintió. Judas, su remordimiento le llevó a suicidarse. En cambio, Pedro se arrepintió porque él fue con sus hermanos, se hizo responsable de sus acciones, pasó la vergüenza de reconocer lo que había hecho, pero él jamás volvió a avergonzarse ni a negar a su Señor. Y tanto que vemos que él murió como un mártir, pero nunca más volvió a negar a su Señor. Entonces, el arrepentimiento es más que palabras. El arrepentimiento es toda una experiencia personal interna de cambio de conducta. El arrepentimiento bíblico incluye dejar el mal o la maldad hacia otros principalmente, como muestra de un corazón cambiado. Por eso, si usted y yo decimos que nos hemos arrepentido, que nuestras vidas han cambiado, que ya nos arrepentimos hace mucho tiempo, nuestras vidas deben dar frutos dignos de arrepentimiento, que la gente pueda ver que en verdad nosotros somos otras personas. Eso es lo que nos enseña la Biblia cuando hablamos de arrepentimiento. Ahora, aquí voy a entrar en un punto muy escabroso y un poco difícil. Quiero aclarar que si una persona se siente justa o se siente buena o se siente perfecta, tal vez no puedan o no quiera o no les importe arrepentirse. El arrepentimiento es un saco que no les queda a las personas que se sienten justas o buenas o perfectas. Para arrepentirnos debemos reconocer que nos equivocamos, que fallamos, que nos desviamos, que erramos al blanco de lo que deberíamos haber hecho. Y pues yo creo que no debemos insistirle mucho a este tipo de personas para que se arrepientan. No digo que no debamos hablar y comentarles o expresarles nuestra opinión, pero creo que hay un punto en el que debemos dejar de insistir en que se arrepientan porque ellos se sienten justos o buenos y no se sienten mal con lo que hicieron. Y aquí es donde cabe aclarar que el llamado al arrepentimiento es para aquellos que se sienten incómodos o que se sienten con ese malestar y esta tristeza que hablamos en un principio de que se equivocaron. Jesús lo dijo de esta manera en Lucas 5:32, dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
De tal manera que cuando una persona no se siente que se ha equivocado, que ha errado, que ha ofendido, se siente justa, se siente perfecta, pues Jesús ya lo dijo. No ha venido Él a llamar a justos, sino a pecadores, aquellos que sentimos que nos hemos equivocado. Jesús lo dejó muy claro en una parte en la Biblia donde Él habla de su venida. Lo dijo tan claro que esto de la vida cristiana, hay muchos aspectos que se deben tomar de manera muy personal. Jesús dijo algo con respecto a su venida que me deja muy claro que la vida es personal y nuestras elecciones sobre toda clase de cosas y sobre todo del índole espiritual deben ser tomadas y decididas de manera personal. Acompáñenme a leer Mateo 24, 40 y 41, este pasaje del que les hablo, donde dice: estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomado y la otra será dejada. La Biblia dice que uno será tomado y otro será dejado. Asimismo en la mujer, tanto en hombres como en mujeres, la una será tomada y la otra será dejada. Asimismo, en la tierra, uno siente el deseo de arrepentirse y otro no. Uno sentirá un llamado al arrepentimiento y otro no. Uno se sentirá mal con las cosas que hizo y otro no. Uno querrá cambiar y otro no. Esto es así. Es parte de una verdad en la vida, ¿sí? El arrepentimiento no es para todos. Debe uno desear ser mejor. Debe uno desear querer cambiar. Debe uno reconocer que se equivocó y que no es perfecto. Y no todos quieren cambiar y no todos creen que necesiten tampoco cambiar. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto lo encontramos en Juan 10, 27. Dice: mis ovejas oyen mi voz. Yo quiero darte un consejo de todo mi corazón. No te resistas. Si tú te sientes con el deseo de cambiar, si tú te sientes con el deseo de arrepentirte de algo y tú ves que los demás no, y tú te sientes raro porque dices: ¿por qué yo me siento mal al hacer estas cosas y otras personas lo pueden hacer sin sentirse mal y lo disfrutan y yo lo hago y después me siento tan atormentado? Yo quiero decirte: no te resistas a arrepentirte. No tendrás paz hasta que cambies eso que a ti te atormenta. No tendrás paz hasta que no dejes de hacer eso que te hace sentir tan mal, perder el sueño y sentirte que eres basura. Algunos de nosotros no tenemos el estómago para hacer lo que hacen otros. No podemos hacerle daño a otros sin sentir la culpa y sin sentir que hemos violado nuestros propios principios, que hemos violado nuestros propios valores, nuestros conceptos del bien y del mal. ¿Por qué algunos sentimos este deseo de arrepentirnos y otros no? No lo sé. No es algo que yo te pueda explicar y creo que no es algo que nadie puede explicarnos. Pero sí sé que para los que sentimos que debemos arrepentirnos, no hay paz hasta que lo hacemos y cambiamos. El arrepentimiento es algo que viene de Dios. Dios toca nuestro corazón y nos guía al arrepentimiento. Quiero leerles este versículo de Romanos 2:4, que cuando yo lo leí, le dije: Señor, gracias porque me ayudaste a poder arrepentirme. Romanos 2:4 dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando
que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento, la que nos guía para que podamos arrepentirnos de nuestros errores, para que podamos cambiar todo aquello que nos causa dolor o que nos causa insatisfacción en la vida o aún que nos causa tropiezos en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra familia, en donde sea. Es el amor de Dios, es su bondad la que nos da la inteligencia y la capacidad de percibir que necesitamos cambiar. No te resistas a cambiar cuando dentro de ti sientes que te quieres arrepentir de un error o de algo que hiciste mal. Acércate a Dios. Él quiere lo mejor para ti. Quiere que no te empantanes cometiendo los mismos errores y no poder avanzar en tu vida. Debemos aprender de nuestros errores. Debemos aprender a levantarnos cuando caemos, cuando tropezamos, cuando erramos nuestro blanco de hacia dónde nos dirigimos. Debemos aprender, pero esto es un privilegio que viene de parte de Dios. Acércate a Dios para que Él pueda ayudarte a que tu vida sea mejor cada día y ser, como dice la Biblia, ir de gloria en gloria. Muchas gracias por su atención. Espero que esta reflexión sea de gran edificación en sus vidas. Hasta la próxima.